Dios bendiga poderosamente en esta hora a la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga poderosamente a los amigos que nos escuchan, que nos siguen por este medio digital, Canal El Shaddai. Deseo de todo corazón que la paz de Dios repose y permanezca en vuestras vidas y en vuestros corazones. Hoy tendremos la palabra del Señor. Hoy Dios va a hablar a su vida. Hoy Dios va a hablar a mi vida, a la vida de cada persona que está en las pantallas, siguiéndonos. Dios va a bendecirte. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy tenemos el tema, el precio del pecado. Y esto lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y en la guía del Espíritu Santo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Dios y Padre eterno, nuestro buen Padre celestial, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, mientras hablo la palabra, Señor, trata con cada vida y con cada corazón, que tu palabra no regrese vacía, sino que sea tu Espíritu Santo edificando conforme tu propósito, cada vida a la distancia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Cuando la Biblia nos habla del pecado, como en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, nos habla de la causa original del pecado y su trágica consecuencia en el hombre. Es decir, el pecado de origen en el Edén, que produjo la muerte del hombre ante Dios. Lo cual la Biblia dice, por cuanto uno pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De esto la Biblia nos está hablando. Pero ¿qué es la gloria de Dios, de lo cual estamos destituidos en este caso? Pues la gloria de Dios, de lo cual estamos destituidos en este caso, es de gozar de ser en sí la imagen de Dios. Gozar de todas las cosas que Dios creó y ser como dueños, reinar y gobernar sobre todo esto. Es gozar de la vida de Dios en nosotros y vivir permanentemente en su presencia como un hábitat natural y propio. Eso es ser destituidos de la gloria de Dios. De todo esto nosotros fuimos destituidos. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Fuimos creados como una criatura especial para gobernar, para enseñorearnos sobre las maravillas, sobre la creación de Dios. Dios nos puso sobre todo lo suyo, como reyes, como dueños y como señores. Además de eso, Dios nos dio su imagen en nosotros. Es decir, nos creó como portadores de la imagen de Dios en nuestro propio ser. Además de esto, la gloria y la presencia de Dios en su origen fue nuestro hábitat natural. Es decir, el hombre tenía contacto directo delante del Dios creador, delante del Dios eterno. Todos teníamos esto a través de Adán y de Eva. Pero ¿qué dice la Biblia? Por cuanto uno pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya nosotros también conocemos, muchos que conocen la Biblia, conocemos que luego del pecado de Adán y Eva, el hombre murió espiritualmente, se separó de Dios, perdió el contacto directo con Dios, se escondió, se avergonzó. Y luego de esto Dios lo sacó, lo retiró del huerto del Edén al hombre. Lo sacó del lugar de privilegio, lo sacó del lugar de bendición. Amén. ¿Y qué dice la palabra griega a esto? Denominada pecado. La palabra griega denominada pecado es la palabra hamarstano.
Y es igual a errar al blanco y ser privado del premio. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Y qué se dice de Adán y de Eva al respecto? Es esto, que Dios lo creó como una criatura especial para que gobierne las maravillas de la creación de Dios. Pero el hombre pecó, ¿sí? Y el hombre erró, desobedeció al mandamiento de Dios. Y entonces el hombre fue privado del premio de gozar de la gloria de Dios. Esto es lo que dice la interpretación según el griego. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Que con esto causó el pecado. Pero la Biblia dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando hablamos de dádiva, el Señor está diciendo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice, Jesús dice en su palabra, yo he venido para restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La gloria de Dios en el hombre. Fue el hombre destituido de los privilegios de reinar, de gozar de la presencia de Dios y de la imagen de Dios en su propia vida, en su propio ser. Pero a través de Cristo, nosotros venimos a recuperar de nuevo todos esos privilegios, toda esa bendición. ¿Y qué nos dice Romanos? Esto con referente a lo que la Biblia nos habla del pecado original, del pecado inicial. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo, los que somos llamados iglesia, que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice de igual manera, la paga del pecado es muerte. Ya cuando estamos en Cristo Jesús, ya estamos otra vez, ¿sí?, recuperados, restaurados sobre la gloria de Dios. Quiere decir que ya Cristo está en nosotros, hemos recuperado la imagen del Dios vivo en nuestro ser y gozamos de los privilegios de vivir bajo la presencia de Dios, de vivir y gobernar junto al Señor en su reino. Hemos sido restaurados. Pero para esto también nos sigue hablando el libro de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy que estamos en el reino de los cielos, que somos hijos de Dios, que somos siervos de Dios, que somos parte de la iglesia de Cristo, una vez más la Biblia nos habla y nos dice, si estás en Cristo, aún así la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si ya estamos en el Señor, aún el pecado es una amenaza para nosotros. Es una condición que nos acecha. La Biblia dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y aún así, hoy el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado como siervos de Dios. Tenemos que tener cuidado como iglesia de Dios, como hijos de Dios, porque el pecado amenaza nuestras vidas. Hay pecados que son de muerte, que te pueden matar, separar de Dios automáticamente. Pero hay pecados que te pueden ir lesionando silenciosamente, pero que también te llevan a la muerte. Son verdades paralelas. Una enfermedad. Hay enfermedades que pronto te pueden llevar a un ataúd. Pero hay enfermedades silenciosas como el cáncer en diferentes formas que puede estar trabajando contra ti en tu salud. Y luego, después de un periodo prolongado, igual te va a causar la muerte. Pero tú no lo sientes porque está internamente y se va dando paulatinamente, agravándote constantemente
hasta llegar a un punto en que igual te lleva a la muerte. Son pecados que nosotros permitimos que sencillamente parecen insignificantes, pero que están en nosotros. Raíz de amargura, resentimientos, la codicia sexual, el deseo del mundo, los placeres, situaciones que están en nosotros, que comienzan a trabajar de una manera silenciosa, pero si está en ti, iglesia, si está en ti, hermano, siervo de Cristo que me escuchas, cuídate del pecado, porque a donde apunta el enemigo a través del pecado es a matarte, a privarte del premio, a privarte del regalo, del privilegio de Dios. La Biblia dice que muchos le dirán Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. La Biblia dice que los hipócritas, los mentirosos, los perros, los ladrones, los homicidas, los borrachos, no entrarán en el reino de los cielos. Todo aquel que practica mentira no entrará en el reino de los cielos, estarán fuera. Porque la paga del pecado es muerte, es separación. Pero Dios tiene algo para nosotros, la dádiva, el regalo de Dios. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que el pecado es una amenaza constante para nuestras vidas y que cada día hagamos un examen de conciencia en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, para que así podamos llegar rendidos al Señor y Dios sea quien nos restaure, y Dios sea quien nos perdone, y Dios sea quien nos recupere una vez más, para seguir luchando hasta el día en que nos toque partir con el Señor. Hermana y hermano, yo sé que Dios ha dado una palabra para tu vida y Dios te ha hablado. Es tiempo de que hagas un alto y un examen de autoconciencia. Y cuando veas los problemas por lo que estás atravesando, los portales que has abierto en tu vida, en los cuales estás ingresando, dobles rodillas a tu Creador y te pongas a cuenta con Dios. Porque Dios no quiere dejarte fuera del premio. Dios quiere darte tu premio, tu recompensa de ser un hijo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente en esta hora. Pongámonos a cuenta con el Señor. Vamos a orar. Usted que está allá, doble su rodilla, incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, esta es tu palabra, Señor, la cual ha corrido y ha fluido, Señor, en este lugar y allá donde nos están escuchando en diferentes lugares. Hay personas que están siendo conscientes, Señor, de la necesidad de ser libre de ciertas clases de pecado que están combatiendo, debilitando y destruyendo sus propias vidas. Que si ahora no se arrepienten, muy pronto los privará del premio que tú tienes para los que están con Cristo. Padre, perdona sus pecados. Dígale, perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame, restáurame, levántame. Dame la fuerza necesaria para empezar de nuevo, para iniciar una vida de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Bendice grandemente sus vidas, Señor. Amén. Con usted será en una nueva oportunidad. Dios le bendiga poderosamente. Amén.